Sí. ¿Está ya activado? Vale. Ah, vale. ¿La vemos bien? Creo que sí. Sí, la hacemos De hecho, dependemos del tamaño de las sillas. Pablo Blasco. Ricardo Pérez. Eres de Microsoft, ¿no? No, soy de la Universidad de Valencia. Soy una cátedra. Ah, diriges, vale. De datos, ¿no? ¿Qué tema más? ¿Pero eres abogado? It could be, right? I mean, I'm judging them. ¿Eres abogado, Jesús? Sí. O sea, ¿soy el único que no soy abogado? Muy bien. La única persona sana de este colectivo. ¿Se oye? Por eso la dirijo. Muy bien. Estoy rodeado. Muy bien. Vamos a retomar con la tercera de las mesas redondas, esta vez por la tarde. El cambio de formato se debe a motivos logísticos. No es que, digamos, me vaya a erigir en juez de las opiniones de ninguno de los ponentes, dado que creo que en la mayoría de los casos no estaría capacitado. Tenemos la sesión sobre FinTech, Big Data y sobre todo las cuestiones del mercado del crédito relacionadas con las nuevas tecnologías. Para introducir la cuestión, el reto que tenemos es el tratar de aportar una visión más o menos unificadora, que siga un hilo conductor coherente con los diferentes problemas que en este caso afectan a las FinTech y el uso del Big Data como tecnología para recabar información en la concesión de crédito. Esto plantea perfiles distintos, perfiles que tienen que ver con el riesgo para el sistema entendido como inestabilidad financiera, riesgos desde el punto de vista del tratamiento del consumidor, protección del consumidor, protección del inversor, y también riesgos que tienen que ver con el tratamiento de los datos personales de los usuarios del servicio. Pero además de estos tres perfiles, no podemos olvidar que el motivo principal por el que esta mesa está aquí hoy es porque las FinTech también representan una oportunidad de cambiar el sistema crediticio y el sistema financiero. Todos esperamos que para bien, es decir, no podemos tampoco dejar que la visión de los riesgos nos lleve estrictamente a una posición solamente negativa. De ahí que para tratar de abordar estos distintos perfiles, distintas perspectivas de la cuestión, tengamos un panel de lujo, que tenemos la suerte de contar con ellos, que nos van a permitir abordar todas estas cuestiones desde el ámbito más comprensivo posible. Tenemos por un lado a don Pablo Blasco, que es licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza y es fundador de FinTech Spain, que es un think tank que fundamentalmente se dedica a apoyar el desarrollo del sector dentro de lo que es el sistema español. Además es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, lo cual pues ya en sí mismo le autoriza para hablar de esta y de otras muchas cuestiones. Y es el director del programa en Inteligencia Económica y Competitiva del Instituto de Desarrollo Empresarial de esta misma universidad. También contamos con el profesor Fernando Zunzunegui, que es doctor en Derecho y licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, de manera que aún está más autorizado para hablar de estas cuestiones por todo. Y es uno de los abogados recomendado por la guía Chambers dentro de lo que es el derecho del mercado financiero. Ha sido advisor de Iberclear, experto de la Comisión Europea y es una de las personas de referencia en España en materia de derecho del mercado financiero. Contamos también con don Javier Puyol, que es en la actualidad es abogado, es mediador, árbitro y administrador concursal y ha sido... aparte de ser doctor en Derecho por la UNED y licenciado en Derecho por ICADE, ha sido magistrado y director de la asesoría contenciosa del BBVA, de manera que combina la visión académica con también la visión práctica desde el punto de vista de una institución. Contamos también con Jesualdo Domínguez Alcaud, que es letrado de la CNMV, es además el director de inversores de la CNMV, de modo que en su mesa es donde acaban los problemas más
complejos desde el punto de vista de la protección del inversor, especialmente cuando se trata de retos nuevos, como en este caso pueden representar las fintech, y aporta la visión desde el punto de vista del regulador, desde el punto de vista del supervisor. Por último, contamos con don Ricard Martínez, que es profesor de la Universidad de Valencia y es el Data Protection Officer de la Universidad de Valencia. Ha sido el responsable del Servicio de Estudios de la Agencia de Protección de Datos y ha publicado diversas monografías también en materia de protección de datos. De modo que tenemos una mesa muy comprensiva, de ahí que, en fin, no cupiésemos todos en ella, pero creo que esto es necesario para poder ofrecer esa visión poliédrica de esta cuestión como es el fintech. Quiero aclarar que cuando hablamos de fintech vamos a dejar naturalmente fuera algunos fenómenos del fintech, como pueda ser, en fin, las plataformas sobre todo dedicadas a la donación y las plataformas dedicadas a la equity, crowdfunding, por así decirlo, y nos vamos a centrar fundamentalmente en aquellos fenómenos que tienen que ver con el mercado del crédito. Esto incluiría el crowdlending, pero también todas aquellas firmas, todas aquellas empresas de fintech que utilizan tecnologías de la información y de recopilación masiva de datos para la concesión de crédito. Una vez aclarado esto, creo que corresponde empezar abordando el tema desde el punto de vista más general, y procederemos con el mismo enfoque secuencial que hemos seguido en las dos mesas anteriores, preguntándonos, bueno, si fintech mitiga los riesgos tradicionales, crea riesgos nuevos, o si soluciona la desagregación, el riesgo sistémico, el denominado too big to fail, o si por el contrario crea nuevos riesgos sistémicos. Esta, digamos, sería la primera parte de la pregunta, y la segunda parte de la pregunta, si existe una política legislativa coherente en Europa que se adapte a estas nuevas necesidades, ¿no? O si por el contrario el marco legislativo, regulatorio y de política legislativa no es conducente a un desarrollo sano del sector. Quería ceder primero la palabra a don Pablo Blasco para que aborde este tema. Muchas gracias, David, y gracias a la organización por la invitación. Yo lo primero porque el público que veo es muy joven, lo primero que haría sería intentar acotar qué es el término fintech, porque bajo el término o la terminología fintech pueden aparecer determinados modelos de negocio que a lo mejor no son fintech. O sea, la idea de fintech, si tuviéramos que definirla en una frase, hablaríamos de compañías que a través de la tecnología prestan servicios financieros, pero bajo enfoques disruptivos. Es decir, no se trata de crear una web simplemente para hacer un agregador de productos comparados, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y dentro de toda esta ola de cambio, lo que tenemos que tener en cuenta es que primero, decías, creo que una de las palabras clave, y es la desagregación. O sea, el sector financiero y el sector bancario, tal y como lo conocíamos, va a desaparecer. Se va a desagregar por completo en unidades mucho más pequeñas, mucho más especializadas. Llevamos con este cambio aproximadamente desde 2007-2008, cuando arrancaron sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido todo este tipo de plataformas y de negocios basados sobre todo en el préstamo a empresas y a particulares, que ha sido como uno de los grandes puntos de batalla, y ahora ya se ha extendido prácticamente a todo el mundo. La idea que transmitimos, porque nosotros somos un think tank que tiene sobre todo como objetivo hacer pedagogía en el mercado español sobre qué es fintech y poner a las fintech dentro del mercado, ¿no? Dentro de ponerlas en valor dentro de lo que podría ser programas de divulgación, eventos, etcétera, etcétera. Somos una entidad independiente y no estamos, digamos, adscritos a ningún colectivo, por lo tanto podemos tener una visión de mercado y además una visión, y hablo de una visión de mercado porque soy el único economista que hay en la sala. Estuvimos muy de moda hasta hace nada y parece que todos éramos culpables de la crisis, ¿verdad? Entonces, la idea sobre todo es desagregación. Hoy en día, cualquier particular o cualquier empresa puede pedir dinero a un montón de startups en España, por ejemplo, que de una manera mucho más ágil que lo que han hecho el procedimiento de los bancos tradicionales, pueden conceder incluso en la mitad de tiempo ese dinero. ¿De qué fuentes
emanan toda esta información pues de las fuentes tradicionales, ficheros, ATNEF, etcétera, etcétera. Pero obviamente la gran disrupción va a venir sobre todo por la parte tecnológica, por la inteligencia artificial y por lo que sean capaces de predecir los algoritmos, tanto a nivel de fraude y mora como a nivel de riesgo crediticio, etcétera, etcétera. Y ahí creo, y agradezco mucho al regulador, y lo digo sinceramente y de corazón, que esté en la mesa, porque creo que el regulador es una parte, en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es una parte muy importante en todo esto a la hora de probar nuevas tecnologías que puedan, y exactamente igual que lo están haciendo en otros sectores como la salud, en el campo financiero, estén tratando de generar productos mucho más customizados, mucho más personalizados para las necesidades particulares en cada caso. O sea, digamos, la finalidad de todo esto está en centrarse en productos personalizados en función de todas las necesidades. Digamos que este café para todos, que hasta ahora teníamos en la industria, pues está llegando a su fin, y sobre todo que se generen riesgos por atender. No sé si voy a la segunda pregunta ya. ¿O espero? La pregunta es el riesgo, digamos, hablemos del riesgo para el sistema y desde esa perspectiva, la política regulatoria y legislativa emprendida hasta ahora. Yo creo que en este caso, y además es la posición que hemos defendido, el riesgo cero se ha acabado. Es decir, siempre van a entrañar riesgos, otras cosas que los tengas controlados. Y otros países, y me consta que el regulador está empezando a trabajar en ello, han generado entornos de prueba que se llaman entornos sandbox para ir probando determinadas tecnologías y ver desde el punto de vista del compliance, de la parte regulatoria, qué funciona, qué no, qué se puede autorizar y qué todavía pues a lo mejor necesita otro desarrollo a partir de pruebas reales en el mercado, anonimizadas, obviamente, pero bajo un entorno, digamos, controlado al salir. Eso responde muy bien a la segunda pregunta, pero digamos la primera cuestión de los riesgos que vosotros mismos como think tank, como institución, en el sentido saludable del término para tratar de promover las buenas prácticas que hayáis podido identificar en ese sentido. Riesgos que nosotros veamos, habitualmente nosotros estamos más centrados en la parte de mercado. Entonces, obviamente la parte, digamos, de las nuevas empresas, el gran problema que van a encontrar a nivel de riesgos es realmente, por ejemplo, hablemos de la parte de crowdlending, ¿de acuerdo? Mencionaba antes la parte de mora. O sea, al final, desde el punto de vista del negocio, es la no devolución del dinero a los inversores y la protección de estos inversores, creo, ahora mismo en el momento en el que estamos, porque estos sistemas evolucionarán, creo que es el gran caballo de batalla que tienen todas, porque además las fintech respecto a los bancos, en este caso, juegan un papel definitorio y es, al final ellas todavía no tienen marca, no tienen la confianza en el público y creo que apostar por controlar este tipo de riesgos basados en el fraude y en la mora, no hay duda, les va, digamos, la vida en ello porque tienen que generar confiabilidad en el mercado para que esas inversiones y esos inversores repitan y hagan crecer el negocio. Es decir, representaría, digamos, un riesgo en las relaciones individuales, pero no tanto para el sistema. De momento no, porque el volumen de facturación es muy pequeño. Estamos hablando ahora mismo en 2017 que acabaremos en lending con unos 100 millones de euros. El volumen de negocio todavía es muy pequeño. La bancarización de la PYME y de la empresa mediana española todavía es muy alta. Yo le quería ceder la palabra a Fernando Zunzunegui para ver, digamos, su postura sobre esto, en la medida en que pueda ser distinta especialmente. Sí, muchas gracias, David. Bueno, la pregunta más o menos orienta la respuesta porque está hablando del rigor del sistema, pensando en normas prudenciales de solvencia, de too big to fail. Y el riesgo del sistema puede venir tanto por los temas de solvencia como los temas de confianza. Y entonces no se puede desarrollar lo que es un nuevo mercado, nuevos servicios y productos. La situación es la que estamos. Y la que estamos es que todos damos la bienvenida a FinTech, son nuevos servicios a más bajo coste y tenemos grandes ventajas de acceso a las finanzas, pero no se ven todavía los riesgos. Y de hecho, cuando preguntas por los riesgos, pues hay que volver a preguntar, discúlpeme, es decir, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos están ahí, porque hasta ahora habíamos dado la llave de nuestra caja a los bancos, y ahora vamos a dar la llave de nuestra caja y la llave de nuestros datos. Y esto va a ser combinado. Luego te contesto a la primera pregunta. ¿Riesgo sistémico? Hombre, la desagregación supone que haya más competencia. El problema de la banca concentrada, too big to fail, pues puede variar, pero el hecho es que estas grandes empresas que controlan los datos
y la caja van a ser las GAFA, las Google, Amazon, Facebook y Apple, y por tanto el riesgo sistémico a medio plazo, cuando estas plataformas lleguen a ser monopolísticas y desplacen, compren y fusionen a todas las pequeñas startups que están teniendo lugar, o los propios bancos se hayan transformado también en bancos financieros y también adquieran a estas startups, puede ser que a medio plazo se reduzca el riesgo sistémico, pero puede que a largo plazo tengamos un riesgo mayor que el que tenemos en estos momentos. Pero desde el punto de vista también del consumidor, también surgen problemas que pueden dar lugar a este tipo de empresas. Desde luego hay acceso, pero ya se ha identificado como a través de los perfiles digitales que utilizan decenas de miles de datos, uno cuando sea excluido financieramente no va a tener las alternativas que tienen los actuales ficheros de morosos, donde uno puede consultar y ver que ha dejado de pagar un crédito y le dicen que por eso está en morosidad, paga el crédito y vuelve a tener crédito. Sin embargo, cuando en un perfil digital te hayan rechazado, date por muerto civilmente, porque no vas ni siquiera a través de los sistemas de algoritmos con inteligencia artificial, los propios diseñadores, porque el sistema él mismo se va generando y creciendo, pueden llegar a saber qué uso se hace de los datos. Entonces hay que combinar estos dos aspectos. Y para no alargarme, voy a ver una pregunta que es más de la mía, porque yo soy de Derecho, y es ¿dónde está la Unión Europea en estos momentos y si sabe qué hacer? Hemos tenido una presentación de la Comisión Europea esta mañana, el Plan de Acción de Servicios Financieros. Ahí se dedica un apartado a dónde estamos. Y dónde estamos es que en los primeros meses de 2018 vamos a tener un plan de acción, pero sí tenemos las bases, y las bases son la neutralidad tecnológica. Esto quiere decir que no hay que privilegiar por la tecnología que se use. Luego está la proporcionalidad. Luego, según el tamaño, si son startups, pues se le facilita, como a cualquier otra entidad que acceda al sector financiero, es pequeña, una EAFI, una startup, pues se le facilita y es proporcional a las exigencias de cumplimiento normativo. Y luego la integridad. Esto queda un poquito indefinido, porque la integridad siempre se ha visto más temas de abuso de mercado, pero la integridad también es la protección del usuario, la protección del usuario y dar la confianza. Lo peor que puede ocurrir a FinTech es la quiebra de confianza. Por ejemplo, ahora estamos viviendo en lo que es un bien que pueda ser una moneda, algo que es muy llamativo, y estoy hablando de Bitcoin. Solo ver el gráfico asusta. Lo peor que le puede ocurrir a FinTech es una explosión de esa burbuja con fraudes masivos. Retrasaría a lo mejor una década el desarrollo de unas actividades tan necesarias como son las nuevas tecnologías en las finanzas. Gracias, David. Muchas gracias. Me gustaría recabar la opinión de Gesualdo desde el punto de vista del regulador, aunque sea, digamos, el regulador sobre todo orientado a la protección del inversor, pero supongo que el problema del riesgo sistémico siempre forma parte de la conversación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una opinión que compartes con Pablo o con Fernando. En primer lugar, quiero decir que el que hace las normas no es la Comisión del Mercado de Valores, sino el Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces yo simplemente, como Gesualdo, voy a exponer mi opinión de qué riesgos hay, ¿no? Yo creo que aquí todo legislador o todo regulador, desde el punto de vista del legislador, puede hacer dos cosas. Uno, regular, otro, no regular. No regular tiene riesgos y regular pues tiene riesgos. Lo que hay que valorar es qué riesgos compensan y qué riesgos no, que es lo que se hace siempre cuando se trata de elaborar una norma en los despachos. Luego tiene que pasar todos los trámites parlamentarios, pero lo principal es ver cuál es el bien jurídico a proteger y qué riesgos tiene que solventar. Bueno, pues si no regulamos, ¿cuál es el riesgo? Bueno, pues puede haber un riesgo de confianza, puede haber un riesgo sistémico, puede haber, habría que hacer algo si no se regula para advertir, habría que hacer advertencias para que los inversores supieran que esto no está regulado. Y si se regula, ¿cuál es el riesgo que hay? Bueno, pues si se regula, el problema es la protección del consumidor. ¿Hasta dónde se va a proteger al consumidor y hasta dónde no se va a proteger al consumidor? Hay
normas para la protección en el mercado de valores muy claras, no sé si estos nuevos consumidores que van a consumir un producto que es muy complejo tienen los conocimientos suficientes como para poderlos consumir de una manera libre y limitada. Entonces, bueno, yo creo que hay riesgos tanto si se regula como no se regula. En cuanto a ¿cuál es el planteamiento en Europa? Pues no hay ahora una política común, no hay un planteamiento común. En la agenda no está ese planteamiento común. Sí que hay una propuesta no de ley a corto plazo en la agenda de la Unión Europea, pero no hay una propuesta, es una propuesta no de ley, o sea que no se está pensando todavía en una directiva, en un reglamento comunitario que regule todo este tema del fintech. Bueno, como decía, hay la discusión entre no regular o regular. Si regulas demasiado y pones demasiadas normas prudenciales para que no se te caiga el sistema, para que no haya riesgo sistémico, te puedes cargar todo esto. Si no regulas nada, pues tienes una desprotección del inversor tremenda, o sea que habrá que valorar. ¿Cuál es el principio que hay que seguir para esta regulación? Pues un poco el principio de neutralidad, de igual servicios, igual regulación. Es decir, cuanto más complejo sea el servicio, más regulación habrá que hacer. Cuando sea un servicio más simple, menos regulación habrá que hacer. Lo importante es que la regulación no sea un obstáculo para la innovación financiera, porque al final todo lo que se persigue con el fintech, y supongo que estarán de acuerdo mis compañeros de mesa, es la idea de fomentar la innovación tecnológica y dar ideas. Yo creo que la gente joven, yo también veo mucha gente joven en el auditorio, es esencial en la creación y son los que están creando todas estas nuevas tecnologías que se están aplicando a las finanzas y a otras muchas áreas. Pero para lo cual hay que evitar la barrera esa de demasiada regulación, imposibilidad de desarrollo tecnológico. Claro, ¿cuál es el problema? Que eso puede dar lugar a una mayor desprotección del inversor, sobre todo cuando estos inversores que se mueven a través de estas nuevas tecnologías es un inversor mucho más irracional en la inversión, porque al final yo lo que me doy cuenta es que la gente joven también es muy rápida es mucho más vulnerable a todas estas nuevas tecnologías, aunque son ellos capaces de crearlas, pero son también más vulnerables porque un clic es muy rápido. El firmar un contrato, tienes que leerlo, es un poquito más complejo que hacer un clic. Entonces, los juegos de ordenador y todas estas cosas hacen que la facilidad de contratar por Internet sea mucho mayor. Y luego la manera de hacer un control de riesgo desde el punto de vista regulatorio sería establecer unos límites cuantitativos de a partir de cierta cantidad regular y a partir de cierta cantidad no regular. ¿Cuál es lo que no, según las preguntas que nos hacían, qué enfoque no se ha puesto todo probado desde el punto de vista regulatorio? Pues claramente ya se ha anticipado el sandbox, luego hablaremos más detalladamente, pero el sandbox puede ser una vía, si se hace bien, muy interesante para empezar con algo que hay un desconocimiento absoluto. Y bueno, de momento solo pongo encima de la mesa estas ideas. Muchas gracias. Le quería ahora ceder la palabra a don Javier Pujol para que desde el punto de vista, es decir, como abogado en la actualidad independiente y en el pasado como director de contencioso de una gran entidad, ¿cuál es la visión que podría aportarnos sobre esta cuestión, el riesgo y luego el enfoque regulatorio? Yo creo que es perfectamente, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización el hecho de haber contado con la presencia en este acto. Yo creo que tenemos que intentar compatibilizar el interés de las empresas con el interés de los consumidores, que no tiene que ser un interés divergente, sino un interés organizado y dirigido en la misma dirección. Yo me gustaría hablar de valores concretos, por ejemplo, de confianza. Yo creo que uno de los primeros elementos para evitar el riesgo es la confianza. En el momento en que no sepamos, el sistema no sepa trasladar esa confianza al consumidor, evidentemente tendrá un problema.
al lado de la confianza, sin lugar a dudas, está la transparencia. Yo creo que son elementos que van indisolublemente unidos y que en este momento, en la realización de cualquier tipo de operación, en cualquier tipo de relación contractual, evidentemente la transparencia es un elemento también fundamental. Yo creo que tenemos que estar hablando también de otros elementos, aparte de la solvencia, que ya se ha hecho alusión en esta mesa y no quiero entrar en ella, es la seguridad jurídica y la previsibilidad. El sistema tiene que ser seguro desde el punto de vista jurídico y tiene que ser además previsible. Son valores que tenemos que añadir en todo el funcionamiento, porque si no, evidentemente, nos encontramos con un déficit de funcionamiento, ¿no? Me gustaría también hablar de elementos que yo creo que tienen que seguir un orden causal. Es decir, en este momento no tenemos legislación, no tenemos prácticamente regulación, no tenemos tampoco supervisión, y creo que hasta el final estamos abocados a problemas de competencia. Y yo quiero plantear este tema desde otro punto de vista, el tema del escenario. En este momento estamos hablando de nuevas tecnologías vinculadas al sector financiero, y el riesgo lo tenemos en que el mundo tecnológico ha nacido hace 7 años escasamente con cloud computing. Es un mundo relativamente nuevo y el escenario que contemplamos en este momento probablemente no sea el escenario desde el punto de vista incluso de la propia prestación de servicios financieros que podamos ver en los años próximos, porque el desarrollo de las tecnologías es lo que va a empujar decididamente a la evolución del sistema financiero. Por eso digo que es interesante contemplar el escenario de que, claro, la realidad que tenemos en este momento, a la que queremos regular, probablemente no sea la situación que después nos vamos a encontrar finalmente como consecuencia de la propia evolución de la tecnología. Y esto, por ejemplo, quiero también vincularlo a algo que ya se ha dicho en esta mesa, y es el tema de la estructura de redes. Estamos hablando también de regulación, estamos hablando de supervisión, pero estamos hablando de no competencia, porque prácticamente al final vamos a entregar todos estos servicios financieros, la cabeza de todos estos servicios financieros en una bandeja a las grandes multinacionales que dominen Internet. Con lo cual, esto nos genera también otro escenario de regulación, es decir, cómo se va a regular todo este escenario como consecuencia de todo este tipo de cuestiones. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque realmente estamos pensando en... es verdad que hay conciencia desde el Parlamento Europeo de cómo se tiene que regular. Probablemente en este momento estamos chocando con dos elementos también muy importantes, y es la enorme multiplicidad de normas que existen entre los diferentes Estados y las tensiones internas que se están provocando en los propios mercados con relación a este tipo de regulación. Tenemos que fomentar necesariamente, para evitar el riesgo, en este momento, el conocimiento de las capacidades digitales, la formación, la educación en este tipo de valores. Es decir, en alguna manera, toda esta regulación está dejando al margen al consumidor, y yo, desde mi punto de vista como letrado, creo que la pieza esencial, porque todos los servicios financieros se tienen que mover, justificados única y exclusivamente por la experiencia del consumidor, ¿no? Vinculado a esto también, yo creo que otro elemento que tenemos que valorar es que no tenemos ninguna experiencia de control, no sabemos dónde va la tecnología, como decía antes, y no sabemos dónde van los servicios financieros. Como consecuencia de esa falta de experiencia de control, evidentemente el riesgo es mucho mayor precisamente por esa falta de conocimiento. Bueno, son muchas cosas las que se pueden decir, yo simplemente querría apuntar las que ya he indicado. Muchas gracias. A don Ricard, yo querría, digamos, aprovechar las ideas que se han transmitido en la mesa, teniendo en cuenta que estamos hablando de riesgos y estamos hablando de regulación. Nuestra regulación actual está muy basada en la última crisis, y la última crisis fue una crisis de solvencia, bueno, liquidez y posteriormente de solvencia. A lo mejor nos estamos en este sentido equivocando, y puede que la próxima crisis financiera sea una crisis desde el punto de vista del manejo de los datos, y a lo mejor el futuro de la regulación financiera en el ámbito fintech puede tener esa base. Lo planteo. Pues yo en primer lugar también quiero agradecer no ya a la organización, a la insistencia